Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Para todos los papis, un feliz día del Padre. Que el Señor les siga dando esa sabiduría, que les siga dando ese amor hacia sus hijos y que los siga respaldando en cada una de las cosas que ustedes emprenden. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle al Señor que nos dé el discernimiento, que Él nos entregue ese conocimiento que trae a través de su palabra. Padre Santo, Señor, en esta mañana estamos aquí delante de tu trono, Señor, dándote gracias, Señor, por ese amor incomparable, Señor, que tú tienes para nosotros, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, porque cada día te das a conocer más y más, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye, Señor, que nos corrige, que nos alienta, que nos exhorta, Señor. Por esa palabra que nos guía, Señor, te queremos dar gracias en el nombre poderoso de Jesús. Queremos alabar y bendecir tu nombre, Señor, en esta mañana, Señor. Darte gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Por la forma en que nos transformas, Señor. Por la forma, Señor, en que guía nuestros pasos, Señor, para acercarnos más y más a ti, bendito Dios. Queremos, Señor, recordar, Señor, algo muy importante en esta mañana, Señor. Algo que tú has hecho por mí y por cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si mis oraciones hablan más de mí, vuelve a recordarme y nada soy sin ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Llegué al mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi vivir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Llena nuestro corazón, llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón,
ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Donde solo existes tú. Le pedía al grupo de alabanza que por favor entonara esta canción, porque precisamente el tema que el Señor nos quiere traer en esta mañana se trata de eso. Dios nos quiere mostrar esa importancia que tiene la cruz del Calvario para toda la humanidad. La palabra del Señor, cuando nosotros la abrimos en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, en el verso número 1, dice: y creó Dios los cielos y la tierra. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, hay una reseña que nos trae la Escritura, y son las palabras que menciona, y allí las menciona el Señor Jesucristo cuando dice: consumado es, ya todo está listo, ya todo quedó hecho. Entonces, hoy nos vamos a referir a esos dos eventos, el de la creación allí en el huerto del Edén, y ese otro evento que sucede allí en el Calvario, cuando Jesús es colocado en la cruz. Y es que esos dos eventos nos muestran una historia que es muy importante para nosotros, para la humanidad, y es la historia de la redención, porque todos necesitamos ser redimidos. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que quiere mostrarnos en esta mañana el Señor, esa importancia de esa historia redentora. Entonces, en este primer evento, allá en Génesis, el Señor está preparando el escenario donde se va a desarrollar la historia de la redención, y luego allí en la cruz del Calvario, que es el segundo evento, es el cumplimiento que se llevaría para poder obtener esa redención. Y de ahí en adelante se prepara también el escenario para el resto del drama, que tal vez es lo que estamos viviendo en estos días hasta los tiempos finales. Al cabo de 6 días, después de que el Señor dijo que se haga la tierra, que se haga, es decir, cuando el Señor proclama toda la creación, después de 6 días de creación, el Señor hace algo muy importante. Él proclama que todo lo que Él ha hecho es bueno en gran manera. Sin embargo, más adelante, poco tiempo después, a través de Adán corrompe esa creación. Eso que era bueno en gran manera queda corrompido por unos actos que hace Adán allí en el huerto del Edén. Dios había creado al hombre de una forma muy, pero muy especial. De hecho, la Escritura no lo dice, nos lo muestra muy claramente en Génesis capítulo 1, en el verso 26 y 28, nos dice:
Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De todo lo que él había creado, no le colocó tanta importancia como a esa creación del hombre. Además de eso, ahí la Escritura nos narra de cómo le da unas potestades al hombre, le da unos atributos, le da unas cosas muy importantes, le da dominio, le da descendencia, le da bendición, provisión, y eso todo nos lo muestra allí en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Pero ¿qué sucede? Adán en determinado momento viola el pacto que Dios había hecho con él. Y cuando viola el pacto, lo que está diciendo Adán es: no me interesa vivir junto a ti, yo quiero vivir separado de ti. En pocas palabras, eso es lo que hace Adán. Y eso trae unas consecuencias muy graves para todos nosotros. Entonces, cuando Adán decide vivir separado del Creador, recordemos allí en Génesis también nos narra que hay un madero frondoso lleno de frutas, y hay muchos, pero hay uno especial en el cual Dios le hace una advertencia a Adán y dice que de todo árbol del huerto puede él comer, pero que del árbol del bien y del mal él no puede comer. Y es allí donde en ese madero frondoso lleno de frutos sirve como instrumento para la condenación del hombre. Pero después, mucho tiempo más adelante, en otro madero seco colocado allí en el monte del Calvario, es colocado el Hijo de Dios y trae redención para todos nosotros. Amén. No es el árbol de muerte como el que estaba allí en el huerto de Edén. Ahora es ese madero frondoso que a través de Jesucristo va a producir vida para ti y para mí. Amén. Y ahí es cuando precisamente el Señor Jesucristo pronuncia las palabras: consumado es, hecho está, ya quedó listo. Ahí Jesús está sellando la redención del hombre, dando a través de esa redención. Es algo muy importante porque da esa reconciliación con nuestro Padre Celestial. Y de ahí en adelante ya surge el apéndice venidero de toda la historia. Amén, hermanos. Vamos a situarnos allí en el Edén. En el Edén ocurre algo. Hay una desobediencia. En realidad la desobediencia no es el pecado no es la desobediencia, sino es causa de la desobediencia. Porque el pecado en realidad es no haberle creído a Dios. Cuando el Señor le hace la advertencia al hombre de que de ese árbol del fruto del bien y del mal no puede comer, entonces el hombre dice y decide no obedecerle a Dios, no creerle a Dios, y ese es el pecado. Adán le creyó, fue a Satanás. Y claro, lo que pasa es que el enemigo, Satanás, le dio unos argumentos y lo puso a soñar. Y comienza a confundirlo y a decirle: con que el que hizo todo esto y sembró todos estos árboles te dijo que de ningún árbol podéis comer. No, Dios no le había dicho eso. Dios le dijo que de ese árbol específico era que no podía comer. Pero es que lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de ese árbol serás como él. Y comienza a inducirlo, a colocarlo en unos sueños para que el hombre sea seducido por el engaño de Satanás, sea seducido por el engaño del enemigo y desobedezca a Dios. Y todo eso que lo había puesto a soñar, cuando Adán despierta de ese sueño, después de haber comido del fruto del árbol que le fue prohibido,
ese sueño se le ha convertido en una grave pesadilla. Y eso nos lo narra el Señor en Génesis capítulo 3. Y ahora, el detalle es el siguiente, que eso que ocurrió allí en el huerto del Edén, de eso que hizo Adán, nosotros sufrimos las consecuencias. Porque recuerden que Adán fue expulsado del huerto. Y ahora, todos los que nacimos fuera del Edén, todos nosotros, después de Adán, todos nacen fuera del Edén, entonces estamos en esa grave pesadilla. Pero es que hay algo que es una realidad. El hombre sigue creyendo cualquier cosa menos en creerle a Dios. Creemos en lo que las universidades nos enseñan. Creemos en lo que los políticos nos prometen. Creemos en lo que la publicidad nos vende y nos anuncia. Es decir, creemos en cosas que alimentan nuestro ego, nuestro deseo, pero no le queremos creer a Dios. Es alimentado nuestro ego, nuestro orgullo, y a través de eso que nos están ofreciendo es una independencia de Dios. Creemos más en los ceros que están en las cuentas bancarias que creerle a Dios, de creerle las riquezas que Él nos quiere regalar. Creemos, ahora miremos los jóvenes creen más en esos influencers. Allí cuando se meten a las redes sociales, creen más en esos influencers que dejarse influenciar por la palabra del Señor, por la palabra del Maestro. Y eso es una realidad que está ocurriendo. Y es que cuando el hombre cree en el Maestro de Galilea, allí es donde la vida del hombre es transformada. Y eso es lo que no quiere el enemigo. Entonces tenemos esos dos eventos: la creación allí en el huerto del Edén y la cruz. Ahora, a través de esos dos eventos, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios está determinando la dirección en la que se van a mover todos los pueblos. Cuando la cruz, escúchalo bien, cuando la cruz fue levantada en Jerusalén, el tiempo se divide en dos. Y de hecho, la historia lo narra así, porque hay unos eventos de la historia que les dicen los AC, que es antes de Cristo, y los DC, que son los después de Cristo. Entonces, ese evento, cuando esa cruz es levantada, divide la historia en dos, en un antes y en un después. Amén. Entonces surgen naciones, imperios, pero esas naciones y esos imperios no surgen así como así, porque esas naciones y esos imperios que están surgiendo, escúchalo bien, siempre están dirigidos hacia la cruz, porque Dios así lo ha determinado. Y de hecho, el libro del profeta Daniel nos describe con tanto lujo de detalle cómo es que esos imperios van a surgir. Dios se lo anuncia a Daniel desde mucho tiempo atrás, y cómo nos anuncia como el imperio babilónico, como el imperio persa, como Grecia, Roma, todos esos imperios van a surgir, y esos siempre van a estar apuntando hacia la cruz de Cristo. Les voy a leer un texto
que está en Daniel capítulo 9, verso 24, donde nos dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. El Señor le está hablando aquí a Daniel, hablándole del pueblo de Israel. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, esa transgresión que había ocurrido, de la que estamos hablando allá en el huerto del Edén, para terminar con el pecado. Es que lo dice claro, ¿no? Para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna. En el verso 26 dice: después de las 72 semanas el Mesías, de las 62 semanas el Mesías será muerto. Mire que allí el profeta Daniel nos está diciendo, y tú coges a Daniel y cada vez que el Señor le va mostrando a través de unos sueños, de unas bestias, le va mostrando a Daniel cómo van surgiendo cada uno de esos imperios. Llega aquí y le cuenta a Daniel que hay un Mesías que va a ser muerto. Le está contando la historia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender en esta mañana? El Señor nos quiere dar a entender en esta mañana que de la misma manera, escúchalo bien, hermano, que de la misma manera que un timón de un gran transatlántico, un timón es pequeño, pero guía a un transatlántico y lo hace cruzar océanos y lo lleva de un punto a otro. De esa misma manera que un timón de un transatlántico va a trasladar ese barco a algún puerto que tiene algún destino, la cruz de Cristo va a guiar a la humanidad a un punto donde tiene que llegar. El timón dirige el barco, la dirección del barco. Entonces, de esa misma manera, esa cruz, esa pequeña cruz, en un lugar llamado el Calvario, va a determinar la historia de los pueblos, de las naciones, de los imperios. Ahora, si ese timón, escúchalo bien, hermanos, si esa cruz no es el timón de tu vida, no es el timón de tu iglesia, no es el timón de tu nación, no vas a llegar a ningún lado. Tu iglesia, tu vida, tu nación van a la deriva. ¿Por qué? Porque no tienen el capitán que debe tener. Amén. Y ese capitán es Cristo Jesús. Y esto me recuerda mucho en alguna ocasión cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro que se baje de la barca porque él quiere montarse, y el Señor Jesucristo comienza a predicar desde la barca de Pedro. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros dejemos ingresar allí al Señor Jesucristo para Él comenzar a conducir y a dirigir nuestra vida. Amén. Cuando el hombre decide lo que decidió Adán allá en el huerto del Edén, de no estar, de vivir separado de Dios, entonces allí no va a poder tener a Cristo como capitán. Amén. Ahora, el Señor, como te digo, toda la historia de la humanidad es controlada por el Señor, es dirigida por el Señor. Es decir, eso no surgió de la noche a la mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, nos dice: porque Él estaba preparado. Porque Él estaba preparado. ¿Quién estaba preparado? El capitán, Jesús. Si tú no lo tienes en este momento como capitán,
Es bueno que vayas pensando en dejarlo entrar a tu barca para que sea Él quien conduzca tu destino. Amén. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que se manifestara en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Mire, aquí nos dice con claridad, desde antes de tu nacer, ya estaba concebida la cruz. ¿Para qué? Para nuestra redención. Entonces, esto nos muestra, es increíble, es maravilloso, cómo Dios pudo verme, amarme, redimirme desde antes de yo haber nacido. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios está pensando en mí aún desde antes de yo haber nacido. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el texto. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que se manifestara en los últimos tiempos por amor a ustedes. Y es más, en el libro de Tito, en la carta a Tito, capítulo 1, verso 2, lo dice de esta manera: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde los tiempos eternos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Eso de la cruz, lo de tu redención, no es el plan B de Dios. Dios siempre ha tenido únicamente un plan y se llama el plan A, escrito con una A grandísima, que es la del amor hacia cada uno de nosotros. La cruz no es el plan B, la cruz siempre ha sido el plan A de Dios. Dios establece en su agenda dos eventos importantes, puntuales, que son la encarnación y la crucifixión de Jesucristo. Y Dios va dirigiendo la historia para que esos dos eventos se cumplan a cabalidad, como Él lo ha determinado. Y eso lo podemos leer en Gálatas capítulo 4, verso número 4, donde el Señor nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Escúchalo bien, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿De qué nos está hablando aquí? De la encarnación. Amén. Y nacido bajo la ley para redimir, ¿en dónde? En la cruz, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Dios. Es importante lo que Dios ha hecho por nosotros. Este texto nos habla muchísimo acerca de lo que Dios nos está mostrando en esta mañana. Amén. Hermanos, nos está diciendo, cuando nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, nos está diciendo que las manecillas del reloj de Dios se movieron por miles de años, siempre, de una forma precisa, de tal forma que entre la creación y la cruz del Calvario, el reloj del Señor no se atrasaría ni se adelantaría ni un solo segundo. Y ahí lo dice: el cumplimiento del tiempo había llegado en ese instante cuando Cristo fue colocado allí en la cruz del Calvario. Entonces, de esa misma manera, en la agenda de Dios está escrito que en el día de hoy, tú que estás allí sentado, pudieses escuchar o pudieses recordar lo que Dios ha hecho por ti. Que es el mensaje de la historia redentora de la cruz.
como lo señala allí el texto de Gálatas, cuando nos dice, para redimir a los que estaban bajo la ley. Es decir, ¿a quiénes? A todos nosotros, porque todos nosotros estábamos bajo la ley. Pero cuando estamos nosotros bajo la ley, siempre vamos a estar en la imposibilidad de complacer a Dios por las obras que nosotros podamos hacer acerca de la ley. Es que no podemos cumplir la ley, y por eso la gracia de Dios se tiene que manifestar, para que no sea por las obras nuestras, sino solamente por esa obra que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, que podamos alcanzar esa redención. Entonces, ¿qué hace? Envía a su Hijo. Cuando en el cumplimiento del tiempo, y Él es nacido. Es que el texto me gusta porque tiene mucha claridad y tiene muchas cosas importantes allí el texto. Envía a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. Pero ¿cómo lo envía? Nacido bajo la ley. Y de hecho el Señor Jesucristo en alguna ocasión Él dijo que Él no venía a abolir la ley, sino que venía a cumplirla. Pero ¿qué pasa cuando Jesús cumple la ley? Entonces Él lo que está haciendo es acumular méritos, esos méritos de Él, porque el sacrificio de Él en la cruz del Calvario fue aceptado por el Padre. ¿Sí? Y lo comprueba que Él fue levantado entre los muertos. Eso comprueba muchísimo, la resurrección de Cristo comprueba muchísimo de que el sacrificio que se había hecho allí en la cruz del Calvario fue de satisfacción para el Padre. Es decir, ahí es donde como que se sella la redención para el hombre aprobado. Entonces, esos méritos de ese Jesús, de Dios hecho hombre, son los que Él como que nos los imputa a nosotros, pero a su vez, en la cruz del Calvario, nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra falta de credulidad es imputada a Jesús allí en la cruz del Calvario. Y eso nos lo describe con tanta claridad el profeta Isaías, donde nos dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, y nos hace una descripción de ese cordero al cual le fue imputada nuestra culpa. Y esto es lo que se llama la doctrina de la sustitución. Ahora, cuando nosotros miramos el escenario entre esos eventos, entre el evento de la creación y el evento de la cruz, comenzamos a revisar la historia, y es que nos lo da la Escritura paso a paso, con gran cantidad de recorrido. Y allí el Señor revela muchísimas cosas. Yendo un poco hacia atrás, cómo comienza a revelar en una forma paulatina. Nos revela cuán bajo puede caer el hombre cuando se separa de Dios. Porque el hombre separado de Dios va hacia la perdición. Y la única opción, o digamos, la Escritura nos muestra cómo Dios dice allí en Génesis capítulo 6, verso número 5: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacer el mal. Cuando Dios ve eso, ¿qué ocurre? El diluvio. Pero hay un hombre que haya gracia
delante de los ojos del Señor, y ese hombre es Noé. Y a través de ese hombre se vuelve a poblar la tierra. Pero en realidad, ¿eso cambia el corazón del hombre? Si nosotros miramos hoy en día, ¿será que ese pasaje solamente estaría escrito para aquellos de los tiempos de antes de Noé? No, el corazón del hombre sigue allí enterrado en el pecado. ¿Qué más nos deja ver la historia? Luego nos deja ver algo cuando surge el imperio egipcio, pone en evidencia cuán vana es buscar la inmortalidad separados de la cruz de Cristo. ¿Y por qué digo que cuán vana es buscar la inmortalidad separados de la cruz de Cristo? Porque el imperio egipcio embalsamó sus emperadores, sus cestos, y esas momias allí petrificadas aún están en esas pirámides, y ninguno ha resucitado, ni ninguno va a resucitar hasta que Dios no contemple que venga el día de la resurrección de los muertos. Amén. Entonces es vano buscar la inmortalidad separados de la cruz de Cristo. Amén. Surge el imperio babilónico, un imperio con un esplendor maravilloso. Ellos se sentían orgullosos de tan gran imperio se había gestado allí en esos tiempos. Pero déjeme decirle, hermano, que ese imperio cayó en una sola noche, y todo con todo su esplendor. Entonces, esto deja de manifiesto cuán inútil es pretender prolongar el poderío y la supremacía separados de la cruz de Cristo, separados del poder de Dios. Solamente un reino levantado por las manos del Señor, por el poder de la cruz, será un reino que dure para siempre. Y esa promesa la tenemos en las Escrituras. Amén. Se levanta Grecia con todos sus filósofos, con Platón, Aristóteles, con Sócrates, que filosofaron muchas cosas acerca de la vida, acerca del hombre. Pero, hermanos, toda esa filosofía deja al hombre sin respuesta. ¿De qué nos ha servido esa filosofía de esos grandes filósofos? De nada. La respuesta es en Jesús, porque Él mismo dice: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Se levanta Roma con todo su poder militar, pero el imperio romano deja de manifiesto los siguientes, hermanos: la decadencia moral a la cual puede llegar el ser humano, porque solamente a través de la cruz de Cristo el hombre puede ser transformado. Y vemos a todos esos emperadores romanos degenerados, y no solamente los emperadores, sino todo ese pueblo romano. Antes de que todos estos imperios surjan, Dios escoge a un hombre, a Abraham, y le da una promesa. Y la promesa es que de la descendencia de él va a formar una nación.
Y de esa nación va a venir el Mesías. Amén, hermanos. Y ese Mesías, ¿a dónde será llevado? A la cruz. Para cumplir la historia redentora. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios comienza a entretejer, a entrelazar la historia de un pueblo beduino, de un pueblo nómada. Allí, en esos inicios con Abraham, en el desierto, y ese pueblo comienza a caminar en medio de otros pueblos más poderosos, desarrollados. Y Dios allí en el desierto le da a conocer una constitución, que es la constitución divina, a la cual nosotros llamamos los 10 mandamientos. Y dentro de esos 10 mandamientos hay uno que es muy importante, y Dios le enseña que hay un solo Dios al cual se debe adorar. Y hermanos, ese Dios es el mismo Dios de los católicos, de los protestantes, de los ortodoxos, porque hay un solo Dios que fue el que hizo los cielos y la tierra, como nos lo decía ahora allí en Génesis capítulo número 1, verso número 1. Ahora Dios les advierte no absorber esas culturas de los pueblos vecinos, porque Él quiere un pueblo santo, Él quiere un pueblo separado para Él, para cumplir ese propósito. Y es la nación hebrea, la nación de Israel, un pueblo que es liberado de la esclavitud de Egipto. Es que el Señor tiene todo. Ahora, en toda esta historia, recordemos que allí en el Edén apareció Satanás, y en toda esa historia sigue moviéndose Satanás, tratando de impedir que ese propósito se cumpla. Y es que como él había logrado allá en el huerto de Edén algo, digamos, ganar una batalla, él lo va a seguir intentando, porque había hecho perder a Adán y ahora quiere que el Mesías no llegue, quiere evitar que de esa descendencia de Abraham ese Mesías llegase al madero, a la cruz del Calvario, porque él sabía que era lo que podía ocurrir, o que sería lo que iba a ocurrir cuando eso sucediera. Dios permitió que esa nación pequeña, débil, fuese esclavizada múltiples veces. Lo vemos en Egipto, lo vemos luego como en Babilonia, lo vemos ahí a través de la historia de Babilonia para acá. Siempre fue una nación que ha sido totalmente esclavizada. Aún bajo el poderío, cuando Jesús vino aquí, esa nación estaba bajo el poderío del Imperio Romano. Entonces, pero Dios, todo eso es permitido por Dios. Eso no está hecho así como que surgieron las cosas así porque sí. No, todo eso es permitido por Dios. Esa pequeña nación se mezcla entre naciones paganas, naciones gentiles. Dios permite que se entrelacen culturas, filosofías, pero todo, como lo dije anteriormente, está dirigido por Dios. El Imperio Romano, cuando está en su esplendor y cuando está en su extensión, construye cantidad de carreteras para que sus soldados puedan avanzar y puedan conquistar más y más pueblos, extender su poderío. Pero mire que esas mismas carreteras que construyó el Imperio Romano para que sus soldados se trasladaran,
esas mismas carreteras irían a servir a sus discípulos para que más adelante fuese llevada la palabra del Evangelio de la cruz. Es un propósito claro de Cristo. De hecho, el Señor dice en su palabra: y será llena la tierra del conocimiento de Dios. Y eso sirvió para que fuese llena la tierra del conocimiento de Dios. Y no solamente a través de eso, cuando surge el imperio griego, Alejandro el Magno intenta consolidar un solo idioma, que es el idioma griego. Y ese idioma griego comienza a extenderse a todos los lados. Y ya casi todos los pueblos, todas las naciones van a hablar el griego. Pero cuando llegase el tiempo, ese evangelio iría a ser proclamado en un idioma universal, que ya se había proclamado como universal en esa época, que era el idioma griego. Y cuando tú vas y estudias el Evangelio o las Escrituras en el idioma griego, vas a encontrar unos tesoros que tal vez se pierden un poquito cuando vienen las traducciones. Entonces, Dios decidió escribir en un idioma universal el nuevo pacto que Él haría con el hombre, para que nosotros podamos entender con claridad la cruz de Cristo. Y todo esto nos hace entender con mayor claridad lo expresado allí en Gálatas 4:4, que fue el que leímos ahora. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Hermanos, y todo esto que el Señor nos está diciendo en esta mañana, lo que hemos escuchado en esta mañana, también nos explica cómo esa historia gentil se mezcla con la historia del pueblo hebreo. Y la Escritura nos hace unos registros muy puntuales acerca de esto que estoy diciendo. Es desde el mismo Génesis nos está hablando de eso. Pero hay un texto en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, y los que tengan allí su Biblia, si que buscan Lucas capítulo número 3, que nos hace entender con claridad cómo se están entremezclando todas esas culturas. Y aquí nos lo está manifestando en los tiempos de Jesús. Lucas capítulo número 3. Tal vez nosotros cuando leemos este pasaje por primera vez pasamos desapercibido eso que Dios nos está hablando en esta mañana, que toda esa historia, toda esa combinación de lo que Dios hace para llegar y culminar esa historia redentora es importante. Vamos a leer desde el verso número 1.
y dice lo siguiente: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Taconite, y Lisanias tetrarca de Albinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Aquí Juan es Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda la carne la salvación de Dios. Bueno, vamos a dejarlo así. Escrito por el profeta Isaías muchos años atrás, tal vez unos 700 años atrás, de que eso ocurriera. Pero a lo que vamos es a cómo, como les decía, si uno lo lee así, como que lo pasa desapercibido, cómo Dios permitió que culturas se entremezclaran en esa historia de la redención. Y aquí tenemos a Juan el Bautista, que es esa voz que clama en el desierto, ¿cierto? ¿En medio de quién aparece? Tiberio César, emperador gentil. Poncio Pilato, gobernador de Judea, gentil. Herodes, tetrarca de Galilea, gentil. Felipe, hermano de Herodes, tetrarca, gentil. Licenías, otro tetrarca, gentil. Y en medio de quién más aparece: Anás, sumo sacerdote, judío. Caifás, sumo sacerdote, judío. Juan el Bautista, profeta de Dios, judío. Zacarías, sacerdote de Dios, judío. Si se dan cuenta, hermanos, cómo se están entremezclando culturas con un propósito especial. Entonces viene lo que nos dice Gálatas: cuando vino el cumplimiento del tiempo, con culturas perfectamente entremezcladas, ahora recordemos, primer evento en el huerto del Edén. Adán comió lo que no ha debido comer. Y la Biblia nos dice qué fue lo que ocurrió tan pronto ellos comieron. Dice, y este es como la parte central del mensaje: fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó? Experimentaron vergüenza, desnudez, pero no era la desnudez genital, era una vergüenza interna la que los estaba atrapando en ese momento. Era vergüenza moral. Estaban aún, era como apenados con el mismo Dios.
¿Y qué es lo que pasa? Dice allí que ellos cosieron hojas de higuera. Pero déjenme decirle lo siguiente, que nosotros no podemos cubrir externamente lo que está ocurriendo internamente dentro de nosotros. Esa separación que tenemos con Dios no la podemos cubrir, no podemos cubrir nuestro pecado. Anteriormente, el hombre no quería mostrar nada. Faldas hasta abajo, mejor dicho, no nada de escotes, nada de esto. Pero en fin de cuentas el hombre como que se da cuenta que eso no le sirve absolutamente de nada. Y ya su conciencia se cauteriza tanto que ya después, como dicen, no me sirve esto de nada, pues entonces ahora sí me destapo lo que más puedo, ¿no? Ahora, en ese primer libro se muestra esa relación que hay entre la desnudez, la vergüenza y el pecado. Ahora, vámonos al último libro, Apocalipsis, capítulo 3, versos 17 y 18, a ver qué nos dice acerca de este asunto. Porque dices, que le está hablando a una iglesia, el Señor Jesucristo. Dice, porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Eso es lo que dice. Pero mire lo que el Señor le contesta. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? ¡Qué exhortación! Y esa es la realidad de todos nosotros los hombres, porque todos somos pecadores. Pero lo bonito es que Dios no se queda únicamente con la exhortación, sino que enseguida trae un consejo. Continúa diciendo, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas. Esa es la recomendación. Y si se sigue esa recomendación, vamos a poder llegar a un resultado, ¿cierto? Y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Primer libro, vergüenza y desnudez. Último libro, vergüenza y desnudez. El hombre no puede cubrir su pecado con hojas de higuera. Aún no lo puede cubrir ni siquiera con ropa de marca. No puede cubrir absolutamente nada de lo que él perdió, fue en su interior. Hoy hay un solo lugar, hermanos, donde tú y yo podemos cubrir nuestra desnudez, y es allí, al pie de la cruz. Es el único lugar. Es el único lugar. Y no son ropas las que van a cubrir, como te decía, ni ropas de marca ni de cualquier cosa, las que van a poder cubrir nuestra desnudez. Es esa sangre derramada por Él en el madero. Y cuando su sangre me cubre por un momento, no, me cubre
para siempre, hermanos. Con esto vamos a concluir. Por eso le pedí al grupo de alabanza que pudieran cantar esa canción, que el título se dice Llévame a la cruz. Porque es allí donde nosotros tenemos que ir. Allí es donde tenemos que llegar. En el Edén, Adán quedó separado de Dios. Ahora, ¿en qué condición quedamos nosotros? Porque no, pobrecito Adán, quedó separado de Dios. Y una carta del apóstol Pablo a los romanos nos aclara la situación en la que quedamos nosotros. Y dice, Romanos capítulo 5, verso 18, dice de la siguiente manera: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, que nos está hablando de la transgresión que ocurrió allá en el huerto del Edén, acarrea ¿a quiénes? A todos los hombres. Aquí no dice a algunos, sino que de esa manera esa transgresión resultó en condenación de todos los hombres. Pero ahora, en esa cruz, ¿qué pasa? Así, por un acto de justicia, ¿y quién lo está haciendo? El que fue colocado en el madero. Por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Y Pablo lo resalta nuevamente en el versículo número 19, en otras palabras, pero que en el fondo dicen lo mismo, y es lo siguiente: porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Nosotros, hay algunas frases que en muchas ocasiones se vuelven como clichés, como frases que se sueltan, pero en realidad tenemos que ir al buen sentido de lo que una frase puede expresar. ¿Han escuchado Dios tiene un propósito contigo? ¿Cuántas veces lo han escuchado? Y cuando se habla de que Dios tiene un propósito contigo, más bien comenzamos a pensar más bien no en los propósitos de Dios, sino en los propósitos míos que quiero que Dios haga. ¿Cierto? Pero cuando estaba preparando este mensaje, Dios me inquietaba mucho en eso del propósito. Y me dio, mejor dicho, esto me dejó con tanta claridad, que el propósito que Dios tiene para conmigo, y es que lo vimos en el día de hoy, cómo la historia de Dios está siendo conducida a través de muchos siglos, a través de muchos años, y está conducida a esa la cruz del Calvario. Entonces llegaba yo a concluir que el propósito que tiene Dios para conmigo es llevarme a los pies de la cruz. Porque aquí
es donde en realidad va a ser suplida toda mi necesidad. Porque allí está todo lo que yo necesito. Tenemos un Dios maravilloso que pensó en esa condenación que traíamos por haber nacido fuera del Edén, pero que con su único plan pudiera ser yo redimido, pudiera yo obtener la redención. Y eso es maravilloso. Eso no tiene precio. Nos afanamos, nos preocupamos por cosas que muchas veces no tienen absolutamente ningún sentido. Lógico, tenemos que subsistir, tenemos que desarrollarnos, tenemos que esto, pero que no se nos olvide que ese propósito que Dios tiene para con nosotros es llevarnos al pie de la cruz. Amén. Al pie de la cruz. Y yo creo que nosotros en todas las mañanas debemos pedirle al Señor: permíteme que hoy pueda llegar a los pies de la cruz. Porque eso es continuo. Eso no es solamente una vez. Porque allí tengo la oportunidad de ver la grandeza de Dios. Puedo comprender como lo manifiesta Pablo, que para él es difícil entender cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios. Y esa cruz nos dice cuán ancho y cuán profundo es el amor de Dios. Vamos a inclinar el rostro. Una vez mi hijo Said trajo un mensaje a la iglesia en el cual nos hablaba acerca de cómo nuestra vida, porque la vida nuestra también es una historia, cómo a través de nuestra vida nosotros pasamos obstáculos, pasamos momentos agradables, pasamos tristezas, pasamos infinidad de cosas. Pero cómo al ir avanzando a través de los años, de pronto nosotros no tenemos ningún rumbo, no tenemos ninguna orientación. Por eso es tan importante que esos pasos que nosotros demos siempre vayan dirigidos hacia la cruz. Le pedíamos en la alabanza al Señor: llévame a la cruz. Y hoy vamos a ir a la cruz de Cristo. Vamos a ir al pie de la cruz. Dios ya conocía tu nombre. Esa historia de la cruz fue escrita para ti también. Porque nosotros
necesitamos esa redención. Vamos a hacer lo siguiente en esta mañana. Vamos a pasar allí a la cruz. En un papelito de esos va a estar escrito tu nombre. ¿Sí? Vamos a pasar uno por uno. De pronto yo les voy entregando el papel para que vayan pasando. Llegan allá a la cruz, colocan su nombre allí en la cruz y por favor abren el cofre que hay allí puesto junto a la cruz. Sin mis oraciones hablan más de mí. Quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame donde solo existes tú. Solo tú. Si me dan el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y
solamente una palabra, si es que aún me queda luz, y si logro vincular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque soy como nuestro cara. Ese ahogue en mi recuerdo tu mirada, quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, el color de mi corona se me lleva solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado desde el suelo, temoroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus blancas rodillas, déjame llorar de agua tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que esperar Sin mis ojos
Se me olvidó de lo que un día fui. Fue la verdad que nace sin ti. Ven y llévame a donde solo existes tú. Se me da el mundo y te pierdo a ti. De nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y llévame, Señor. Donde solo existes tú.
Padre amado Señor, en esta mañana te doy gracias.